Bendiciones, le habla su hermano y amigo Elionay Santander. En el día de hoy tenemos una entrevista de calibre, de gran calidad, con una maestra que Dios usa para llevar el amor de Dios a todos esos chiquiticos que no han sido alcanzados por el amor de Dios y también jóvenes. Quiero enfatizar la importancia de invertir en las generaciones futuras, ya que cuando no estemos nosotros, ellos serán los que llevarán la antorcha de Cristo al mundo entero. Así que acompáñame a compartir esta poderosa entrevista con nuestra hermana y maestra Miriam y que Dios les continúe bendiciendo. Adelante. Damos la bienvenida en este precioso momento a nuestra hermana Miriam Sánchez desde Cúcuta, Colombia. Creo que hoy es un día, hermana Miriam, donde veremos la mano de Dios obrar a nuestro favor y muchas cosas que han estado quizás echadas a un lado, olvidadas en los ministerios, Dios las va a traer de vuelta para que sean retomadas. Yo creo de que hoy es un día en el cual Dios restablece diseños divinos que tiene que ver con generaciones futuras. Así de que si usted está sintonizando este programa, sea en vivo o sea por medio de este video, quiero que sepa de que esta es la oportunidad de que Dios hable a tu vida y hable a tus generaciones. Si este momento tuviera un título, sería Criando a la próxima generación en el amor de Dios. Es muy interesante ver que en momentos como estos es donde nosotros exploramos la fe, el propósito y la misión de criar la próxima generación basado en el amor de Dios. Algo que hoy en día está definitivamente ausente en muchos ministerios y en la sociedad como tal. Hoy tenemos el honor de contar, como lo había dicho al principio, con mi hermana Miriam Sánchez. Ella es una fiel hija de Dios que dedica su vida a la obra. Ella tiene un amor por los niños, ella tiene un amor por el necesitado y ella les modela y les muestra el amor de Dios a través de sus enseñanzas, de su sabiduría y sobre todo actos de servicio. Fíjese que cuando digo actos de servicio me llama mucho la atención, hermana Miriam, y ya te voy a dar la pauta para que nos hables un poquito. Tranquilo, tranquilo. Cuando hablamos de actos de servicio, nosotros vemos muchas veces que personas predican, personas hablan de lo que dicen hacer, pero yo veo muy pocas personas que literalmente se arremangan la camisa y van a lavarle los pies al necesitado, van a llevarle pan al hambriento, van a llevarle esa palabra de aliento, ¿verdad? Y de amor a los niños necesitados. Bienvenida, hermana Miriam. Es una bendición que estés con nosotros. Háblanos un poco de usted. ¿Qué le motiva a servirle a Dios? ¿Qué es lo que más disfruta de servirle a Dios? Y háblenos cuántos años lleva en el Evangelio y dónde se congrega. Bueno, ante todo, buenos días, Eleonay. Muchísimas gracias por la oportunidad que me das de, por estos medios, pues llegar a muchos rincones del mundo y tocar el tema tan importante como es la importancia de ayudar a estas nuevas generaciones. Así es. Vamos a empezar con un texto de la Biblia donde habla de Timoteo, un joven, un niño, ¿verdad? Que fue enseñado por su abuela Loila y por su madre Ulises, donde allí ellos hicieron hincapié en una fe no fingida, sino que era de mucha fuerza, de mucho poder, donde este varón pues fue un discípulo de Pablo. Entonces, en la palabra de Dios vamos a leer algún texto muy importante, como dice así en 2 Timoteo 3, 15, 16 y 17. Amén. Dice, y que toda la niñez ha sido las sagradas escrituras, y que desde la niñez ha sido la escritura, las cuales le pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
dice que todo niño, ¿verdad? Él fue criado desde niño en la fe, en la Sagrada Escritura, y que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo niño o hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos cómo se hace un hincapié en la enseñanza, que es muy importante de las escrituras. ¿Por qué? Porque cuando esos niños llegan a los pies del Señor o uno le empieza a hablarles, ¿verdad? Ellos se sienten amados, ellos se sienten con esperanza, ellos se sienten con sanidad interior, con el amor. Transforma su vida, su alma de dolor, ¿verdad? En un corazón de justicia, de obediencia, de firmeza, con valores y con mucha fe en el Señor. Amén, amén. Definitivamente, hermana Miriam, has dado en el clavo, porque esa es literalmente la necesidad principal que hay hoy en día en la sociedad. Hay mucha gente que culpa al gobierno por los problemas que están en la sociedad. Hay mucha gente que culpa a la situación económica por las situaciones que causan que hayan delincuentes, drogadictos, personas que hacen fechorías, que hacen el mal. Pero la realidad es que si vamos a la raíz de todo, todo tiene que ver con la niñez, la formación. Yo quiero hacer una pequeña pausa y simplemente dejarle saber a la audiencia cómo es que nosotros nos conocemos. Creo que eso no lo habíamos incluido en la pauta, pero me vino a la mente y creo que es importante decirlo. Para los que no lo saben, mi hermana Miriam es hija de una persona que fue muy, y digo fue porque está ahorita en la presencia del Señor, ya nos ganó la carrera, está ya gozándose con el Señor, ¿verdad? Corintia Sánchez era la mamá de mi hermana Miriam, una mujer intercesora, una mujer que me vio desde que yo era muy pequeño. De hecho, yo nací y ella estaba allí también y me vio crecer. Y lo que recuerdo de la hermana Corintia era de la compasión y el amor por el necesitado, sin importar la edad, sin importar el tiempo, el lugar, la distancia. Era una mujer de verdad abocada a la necesidad, a las almas. Y eso yo lo veo ahora reflejado en mi hermana Miriam, lo veo reflejado en usted. Qué lindo que el mejor legado que una persona le puede dejar a sus hijos no tiene nada que ver con lo económico, aunque lo económico sí definitivamente juega una parte, pero el mejor legado es el temor a Jehová y el ejemplo. Fíjate de que hace unos días hablábamos y usted me traía a memoria, mi mamá, usted hablaba de la hermana Corintia, decía mi mamá, ella estaba siempre metiéndose en los lugares donde había necesidad, era una mujer intercesora, era una mujer de amor por las almas. Qué lindo, hermana Miriam, creo que es algo que tengo que resaltar en este video. Qué lindo de que eso no murió, sino de que siguió. Trascendió y seguirá en el nombre de Jesús. Yo entiendo que estás en la compañía de tu familia y fíjate de que esto es una muestra más de cómo el amor de Dios reflejado a través de la vida, ¿verdad? Y el testimonio de la hermana Corintia ahora pasó a usted y seguirá sus generaciones. Entonces, bueno, estoy muy emocionado porque me trae memorias de cuando yo era muy, muy pequeño. Yo, para los que no saben, yo crecí en el evangelio y la hermana Corintia era una de las personas que iba a la iglesia a compartir con nosotros y luego usted se añadió. Usted, Dios la llama al evangelio, Dios la llama a casa, usted le entrega su vida al Señor, usted pasa por un proceso de transformación y hoy en día está sirviendo. Está en la iglesia Movimiento Misionero Mundial La Parada en Cúcuta, Colombia. O sea, qué bueno tener esta capacidad de conectarnos a la distancia y poder bendecir al pueblo de Dios a través de esto. Entonces, este está bajo el pastor
Gildardo Gómez. Y bueno, pedimos que el Señor continúe bendiciendo el ministerio, el cuerpo de Cristo, y de que el diseño divino que usted tiene para esta generación y para la venidera no sea retrasado y que usted pueda hacerlo con excelencia. Hermana Miriam, primera pregunta. Tengo varias preguntas que hacerle. La primera que yo diría es, ¿por qué es tan importante enseñar a los niños sobre Dios desde una edad temprana? Bueno, Leonel, usted sabe que a través de los estudios o a través del conocimiento que yo he adquirido en tantos años, porque aparte de servirle al Señor, yo vengo con una trayectoria de estudio. Yo anteriormente en lo secular fui maestra durante 25 años, pedagogo a nivel universitario, y pues eso me trae a mí la oportunidad de servir con excelencia más a los niños, porque tengo el conocimiento de la pedagogía, cómo manejar los niños, cómo tratarlos, y más en ese medio ambiente donde yo voy a alcanzarlos, que es un medio muy difícil, porque solamente con el poder de Dios es que se pueden lograr las cosas. No Amén. solo es Él el que me usa y me lleva a esos lugares que es lo más difícil, estar entre los más pequeñitos, como decía el Señor, los que menos pueden y tienen. Entonces allí es donde debemos de llegar y llevar ese amor que el Señor nos ha dado, con ese poder que Él tiene, porque solamente con el poder de Dios es que nosotros podemos llegar a esos lugares, a esas casas, porque toca casa por casa, ir, buscar niños, a hablarle a los padres, pedirles permiso, que los dejen llegar hacia un lugar determinado que yo tengo escogido para reunirnos, y allí pues hablarle del amor de Dios. Qué bonito. Claro, conjuntamente después pues he llevado poquito a poco, con el permiso de ellos también, a la iglesia, a la congregación. Pero lo importante de aquí es buscar esas almitas pequeñitas que la gente lo ve como insignificante, que no tienen nada que dar, porque las congregaciones buscan es que les den. Exacto. Pero aquí vemos que nosotros nada más con buscar esa generación que es, Leonardo, el futuro. Amén. De Así nuestro mundo, es el futuro, ellos son el futuro. Y si nosotros no nos abocamos a ellos, ¿cómo vamos a lograr un futuro? Mire, esta generación se perdió. Muchos jóvenes en estos tiempos están viviendo una vida muy difícil. Claro. Pero esperamos que esta nueva generación que va a venir con el poder del Señor y con la ayuda de muchos de nosotros que sí queremos abocarnos a esto, pues sea de bendición para la vida que viene, pues si el Señor así nos lo permite. Algo muy interesante que mencionabas, y quiero ahondar un poco en esto, es de que fíjate que un niño, desde un punto de vista humano, no tiene, o de un punto de vista del adulto, no tiene mucho para dar, pero aún el más pequeño en el reino de los cielos, eso es lo que nos dice la palabra, es el más Y así, grande. Dice que si no tenemos el corazón como un niño, no podremos ver es, el reino de Dios. Entonces, ahí es donde viene la parte de la sencillez, de que yo siendo adulto comprendo de que tú como niño, por ejemplo, monetariamente no me puedes dar nada, pero aún así eso no significa que yo pueda recibir algo de parte de Dios a través de ti. Háblanos acerca de la experiencia, hermana Miriam. ¿Cómo puede usted compartir una experiencia personal en la que haya sido testiga de cómo la vida de un niño fue transformado por el amor de Dios? mira, tengo dos testimonios muy bonitos. Tengo una niña que fue buscada así, yo fui hasta su casa. Era una niña de muy pocos recursos. Su
su familia era muy pobre, su piso era de tierra. Wow. Ellos dormían en unas camas que eran hechos con palos. Claro, condiciones muy humildes, Sí. definitivamente. Y Claro. ella estaba a cargo como de 5 hermanos porque su mamá salía a trabajar. Wow. Y entonces ella era como que era la mamá. Les limpiaba su casa, les acomodaba y entonces esta niña pues yo la iba y la buscaba Ujú. y la llevaba a la iglesia. Empecé, no, cuando eso no estaba aquí en esta denominación, pero estaba en otra, en las asambleas. Y allí esta niña iba siempre porque era ya atraída por el amor de Dios que había en mí y pues yo la traía. Gloria a Dios. Ay, para entonces ella empezó a ir y a ir y a ir. Tendría ella como unos 7 añitos, 8 añitos, 8, como 8, póngale, 7, 8 años. Y empecé yo a darle clase allí en la institución, en la congregación. Fue tanto así que ella formó un carácter a través del amor de Dios, pero también a través de su vida de crianza. Okay. Entonces, ella, yo le empecé a instruir, y ella, yo la veía, que ella se me acerca y me decía, le ayudo. Entonces yo le decía, bueno, mamita, pues ayúdeme con los pequeñitos, y así iban. Hasta llegar que ella, esa niña, yo duré como 5 años allí en esa congregación, y ella llegó a ser maestra de niños a Wow. los, a los 14, creo 13, 14 años. Ella me ayudaba y me ayudaba hasta que el Señor la preparó conjuntamente con, claro, con todo lo que yo le daba de las estrategias, las clases, cómo debía hacerlo, cómo debía. Y ella llegó a ser allí maestra de niños. Qué bendición. Mira eso. Tremendo, tremendo. O sea, cómo el mundo, o en ese caso la presión social, porque le tocó literalmente ocupar el papel de la madre, ¿verdad? Sí. A una temprana edad. Y eso es definitivamente una plataforma para dos cosas: para que su niñez sea removida a una edad temprana, porque al cuidar a otras personas se desarrolla en ti un sentido de independencia y de protección maternal a una temprana edad, pero eso trae una consecuencia, que es que nulifica tu etapa de la infancia. Entonces vemos que en un futuro, si Dios no está en el asunto, esa persona puede tener problemas de autoestima, puede tener problemas de depresión, puede entrar en los vicios, malas compañías, y la persona simplemente puede terminar en un desastre. Pero qué bonito ejemplo, y gracias por compartir eso, hermana Miriam, porque nos dice o nos resalta la importancia de tener a Dios presente en todo tiempo, y no solamente para nosotros, sino presentarlos a otros, incluyendo a los niños, para que ellos puedan encontrar en Él el verdadero socorro, el verdadero apoyo para poder llegar a ser personas de bien en esta sociedad y que amen a Dios definitivamente. Yo quería también acotar otro testimonio de cuando yo estaba trabajando en lo secular, dando clases. Había un representante que yo no estaba firmada en Dios, estaba fuera de lo del Señor. Claro. Pero yo daba clase, mi mamá pues ya estaba en el evangelio, pero yo tenía la semillita allí. Entonces había una representante que era evangélica cristiana y ella me decía que ella quería hablarle del amor de Dios a los niños. Okay. Pero en la institución no me dejaban porque no tenía que ser directo, porque los niños pueden ser católicos, pueden ser de diferentes denominaciones. Pero ella me insistía en que ella le iba a hablar era de Dios. Yo hablé con el director y el director me dijo que no. Yo le dije, pero es que le va a hablar de Dios nada más. No le va a hablar de otra cosa que no sea, y yo voy a estar pendiente allí. Uh-huh. Entonces me dijo, bueno, tú corres con las consecuencias. Yo le dije, bueno, está bien, me arriesgué y le di a la señora, sí, venga y hable de Dios.
y entonces ella llevaba títeres, llevaba cómo hacerles llegar a los niños eso. Ajá. Y allí pasaron los años, esa señora duró como un año conmigo. Los niños allí pues aprendieron del amor de Dios, pero había una niña que yo vi después de adulta, ya vestida con un vestuario ya de santidad. Y yo le digo, mami, usted es conocedor, yo ya está en el evangelio, usted es conocedor de la palabra de Dios. ¿Se acuerda de esa señora que iba y evangelizaba? Yo la seguía a ver dónde ella se congregaba y yo empecé hoy en día mi familia, mis hijos, todos conocemos de Dios y aquí usted ve este testimonio tan lindo también Gloria a Dios. de eso que se alcanzó a través de esa señora que iba y les daba palabra. Eso me habla de que toda acción tiene una consecuencia y de que a veces lo que nosotros hacemos no vemos el alcance que tienen las otras personas hasta que ya los años pasan y vemos el resultado. Qué bueno, y voy a agarrar este ejemplo que me has dado, que también creo que es excelente y gracias por compartirlo. Voy a agarrar este ejemplo y voy a decir, esa es una representación de la parábola de la semilla. Esa semilla que cayó en buena tierra y Así dio su sí. fruto a su tiempo. Fíjese que algo tan sencillo como presentarle el amor de Dios por medio de títeres a unos niños o por medio de actividades a unos niños, hizo Aleluya. que en esa niña se despertara ese interés de buscar las cosas de Dios y pudo llegar a ser una mujer de Dios, no porque la forzaron a hacerlo, sino porque No, en ella el Espíritu Santo la- sembró ese querer como el hacer. Qué lindo. Y ahora yo voy a decir lo siguiente, y con esto definitivamente voy a abrir paso a un tema muy actual. ¿Qué desafíos hoy podemos ver en criar a los niños en la fe de Dios y en el amor de Dios? ¿Y cómo pueden los padres, o sea, si la pregunta fuera esta, yo diría, ¿cómo puede, desde su punto de vista, hermana Miriam, cómo pueden los padres, los maestros, los mentores, superar estas distracciones que vemos hoy en día, redes sociales, influencias, la perversidad de este mundo? ¿Y qué consejo le daría usted para que pueda ser implantada esa semilla a pesar de estas distracciones que vemos hoy en este mundo tecnológico? Bueno, Luna, lo primero que tenemos a nosotros, ese desafío tan fuerte es la tecnología, la Correcto. influencia de la tecnología. Esto nos ha distorsionado la mentalidad de muchos, de jóvenes, de niños, pero es porque es mal usada, porque mire estos medios que nosotros tenemos para poder también utilizarlos para muchas cosas buenas, pero Correcto. así le vamos a hacer la guerra también, Así es. así como ellos nos lo hacen a nosotros, nosotros también los podemos usar para grandes cosas. Bueno, lo primero que nada, usted sabe que tenemos para estos desafíos, tenemos al Señor y tenemos que utilizar mucho primeramente la oración y la comunión que nosotros tengamos con, con el Señor, Amén. ¿verdad? También hay que controlar y supervisar ese tipo de equipo en los niños. No dejarlos que ellos hagan lo que quieran, ni que lo utilicen en una determinada, como personas desbocados en lo que son los niños y jóvenes, ¿no? Que es lo que estamos aquí hablando. ¿Por qué? Porque eso les va a hacer demasiado daño. Ya estamos viendo el daño que está causando. Lo hemos visto en muchos ejemplos. Entonces, tenemos que darle un poquito al parado eso y buscar las estrategias de cómo ver, ¿verdad? Que ellos no utilicen ese medio de comunicación tan en temprana edad, porque eso se le debe dar en cierta y determinada edad y Correcto. se les da hay que tener mucho control. Otra cosa es el tiempo. ¿Qué tiempo tú le estás dedicando a tus hijos en el hogar?
¿Qué tiempo de calidad? Porque estamos hablando de que muchas veces los padres se van a los trabajos, ¿verdad? Dejan esos niños en manos de otras personas o muchas veces esos niños hasta quedan solos. Entonces, ¿qué tiempo de calidad estás dando? Mm. Y otra cosa, ¿qué testimonio eres tú como persona para sus hijos? ¿Qué testimonio estás dando? Eres un padre responsable, eres un padre de fe, que ayudas allí en el hogar, porque esos 3 puntos son muy importantes dentro de la enseñanza a los padres. Ahí está la respuesta de cómo pueden los padres. Ahí estoy abocando en el uso de la tecnología, el testimonio tú como padre, ¿verdad? El tiempo que tú dedicas a tus padres, a tus hijos, a tu hogar como padre. Sobre todo, qué ejemplos, qué valores, los valores que tú des son muy importantes en Así la es. relación para tener esos niños una cercanía más con el Señor Jesús. Ahí le dejo esos 3 keys de los desafíos que vemos para crear unos niños, la tecnología, el tiempo tuyo o el tiempo de los padres y el testimonio que tú das, pues esos te tiene que abocar en el hogar y son muy importantes. Definitivamente, definitivamente, hermana Miriam, muchas gracias por esas, eh, esos tips que nos has dado. Creo que son tips muy poderosos, ya que nos hablan de la congruencia que tiene que haber tanto fuera como dentro de la casa. Muchas veces, y vamos a llegar a la siguiente pregunta, muchas veces vemos que padres se manejan de una manera en la calle, en las iglesias, y luego en la casa son personas totalmente diferentes. Y Entonces, así es. todo eso lo están viendo, todo eso lo están viendo los niños y, y eso nos llama a la reflexión como padres, como mentores, como ministros también, de que no Ujú. tenemos que ser la misma persona para que ellos puedan también ser una misma persona en todos lados. De verdad, excelente. Gracias, hermana Miriam. Ahora, yo diría, en este tiempo, ¿cómo pueden las iglesias? Vamos a hablar sobre las iglesias. ¿Cómo las iglesias? Todos pertenecemos a diferentes ministerios, pero estamos unidos al cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede el cuerpo de Cristo desempeñar un papel más fuerte, más presente en la orientación de la próxima generación? Mira, me disculpa, Leonard, pero yo quiero abocarme como tú estás hablando, bueno, estás hablando de la iglesia nosotros, pero yo voy a hablar de la iglesia de congregación, Ok, como congregación. ok. ¿Por qué? Porque allí es donde vamos a, a usar los instrumentos, o sea, tú me hablas de cómo desempeñar un rol más fuerte en la orientación. Nosotros mayormente casi siempre estamos es con el Señor. Ujú. Nosotros vamos siempre, bueno, digo por mí, que yo Ah, estoy de la iglesia a la casa a la iglesia. Este, las congregaciones, todas en general, deben de usar ministerios ok. abocados nada más a los niños. No, no todos los pastores estén por fuera o estén por dentro, deben utilizar medios como llegar a los niños. A ver, ahí, ahí están los niños, ¿verdad? Que son de edad pequeña. Ujú. Están los adolescentes Claro. que no tienen identidad, andan que quieren ser mayores, pero son niños. Está la juventud que quiere impactar con toda esta tecnología, con todo esto que el Señor nos está dando. Ujú. Y también vemos los hijos del altar. Así es.
son hijos como tú, que están toda una vida con los papás ahí en la iglesia y se les es difícil a los que no están bien fomentados, que no se fastidian de esos medios. Entonces, allí en la congregación donde yo, que es el Movimiento Misionero Mundial, ellos tienen Evicol, que es una escuela bíblica infantil, ¿verdad? También tiene ICANN, Identidad en Cristo, Adolescentes en Movimiento. Okay. Esa es la que ellos están tan difíciles. Claro. Está Jubic, que es una juventud de impacto. Eso es a nivel mundial, ¿verdad? Y está HDA, que son los hijos del altar. Evicol tiene la finalidad de formar niños a temprana edad. Ahí incluimos todos los maestros que utilizan la metodología que utilizan los maestros para enseñar, ¿verdad? Cómo manejar la actividad de los niños, la parte lúdica, ellos preparan docentes para dar esas clases, no son personas que no tienen la capacidad de manejar, ¿verdad? También la capacitación de los docentes es muy importante, porque si no tienen pedagogía o estas personas que no están escogidas, por lo menos con los niños, tienen que tener pedagogía, porque no todo persona puede llegar a instruir los niños. Exacto, no es como llegar simplemente y cuidar un grupo de niños, no sé, cuando vas a la escuela dominical, eso es lo que yo recuerdo cuando yo era muy pequeño, la idea es impartirte la palabra de Dios, pero a tu nivel de entendimiento. Sí, sí. Entonces, y también está el ICANN, la identidad de los adolescentes, es una edad muy fuerte donde también hay que abocarlos, llevarlos a que ellos experimenten muchas cosas que en su casa ni en los hogares los pueden hacer, por lo menos la gente, los niños que se buscan, los tipos de niños que uno busca, ¿entiendes? Y esos niños pues llegarán a la juventud, si son bien enfocados, a una juventud sana que van a impactar. Igual que ahorita se está buscando personas como tú que miran, que están impactando, son hijos de altar. Tú eres un hijo del altar y me siento orgullosa de que seas uno de esos hijos del altar, como es. Vamos a resaltar la crianza que tuviste, que yo estoy testigo de tu crianza, de la formación que tenías, cómo tan bonito la iglesia donde nos congregábamos. Había el mover del Espíritu Santo. Había un mover increíble que allí pues en mi vida hubo mucha sanación. Y pues las iglesias deben abocarse a eso, formar ese tipo de ministerios para que podamos avanzar con excelencia, pues. Las iglesias, los pastores, yo les pido que por favor formen ministerios dentro de las iglesias que puedan ayudar a los niños. Amén, amén, así es. Eso definitivamente responde la última pregunta que tenía, que es ¿qué consejo le das a esos pastores, ministros, padres, sobre todo a las iglesias que tienen la responsabilidad de impartir Cristo, ¿verdad? Impartir la esencia del amor de Dios en los niños. Y esa pregunta la acabas de responder con el consejo que nos acabas de dar. Definitivamente, hermana Miriam, su corazón por los niños, por la siguiente generación. Fíjate, cuando hablo de los niños, sí, de los pequeñitos, pero también eso incluye una siguiente generación que habla de los preadolescentes, de los adolescentes, de los jóvenes adultos. Claro, claro, implica todo eso que es parte de la siguiente generación y es muy lindo ver
cómo tu corazón por esa siguiente generación y su fe, ¿verdad? Es verdaderamente inspirador. Entonces, te doy las gracias por acompañarme en esta transmisión y por compartir esas ideas tan poderosas. De verdad que el que no tomó nota de esto, se la perdió. Tiene que tomar nota de lo que la hermana Miriam acaba de compartir. Eso yo creo que viene directamente del cielo. Y antes de despedirnos, hermana Miriam, ¿puedes por favor guiarnos en una oración por esos padres, maestros, pastores, mentores que tienen sobre sus hombros guiar a la próxima generación? Bueno, vamos a unirnos en un solo sentir, porque dice su palabra que nosotros somos uno solo con el Señor. Y muchísimas gracias, Elionay, por esta oportunidad que me das. Es una oportunidad grande en mi vida. Y pues estoy agradecida pues por, por esta entrevista y que ojalá no, yo ya sé que va a ser así, va a llegar a muchos corazones. Amén. Amado Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, mi Señor Jesús, estamos en este momento delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste. Señor, que solamente esto no haya quedado, Señor, en palabras, sino que tú hagas un mover, Señor, en todas partes, en todos los rincones del mundo, de tratar de llegar, Señor, de buscar a esos niños, Señor, las iglesias, Señor. Yo sé que ustedes, muchos están preocupados, pero también, Señor, le pedimos, Dios, que en esta hora seas tú tocando corazones en todas partes, Señor, del mundo, para que sean por medio de los ministros, por medio de las iglesias, Dios, ayudándolos a crecer y que esta nueva generación sea de amor, Señor, un proyecto, un nuevo renuevo, Señor, del Espíritu en cada uno de nosotros para continuar esta obra tan maravillosa como es las nuevas generaciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, gracias a todos aquellos que están escuchando o viendo este video. Quiero que recuerden, si hay algo que ustedes tienen que recordar, es que criar a los niños en el amor de Dios es uno de los mayores llamados que tenemos. Y aquí en este video nosotros pudimos escuchar de primera mano, y esto es tremendo privilegio. Nuevamente, gracias, hermana Miri, de esta experiencia y experiencia basada en la palabra de Dios y en estrategias que verdaderamente vienen a edificar el cuerpo de Cristo y a levantar esa siguiente generación en el amor y el temor de Dios. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.